Hola amigas y amigos, mirad, hoy vamos a hacer un trabajo de reciclaje, uno de esos reciclajes que tanto me gustan a mí, que gastando muy poco, pues conseguimos resultados estupendos. Vamos a reciclar una caja de fruta, de esas que tiran en las fruterías o que te las regalan si se las pides. Vamos a hacer pues una banqueta para poner los pies cuando estamos en el sofá, tranquilamente, y queremos estirar los pies y en lugar de ponerlos encima de la mesa, que es lo que hacemos a veces, pues vamos a tener este pequeño mueble auxiliar para poder, pues para estar descansaditos. Mirad, el trabajo es muy sencillo, muy fácil y no tiene complicación. Como veis, lo primero que hago es coger la caja de frutas y le estoy quitando la parte de las asas, la parte de arriba. Y quiero que me quede con las maderitas que hay en los laterales, que hay en las esquinas, que queden al aire, porque eso van a ser luego las patitas de nuestro pequeño mueble, ¿veis? Esto es lo que yo quería conseguir. Bueno, una vez que ya tengo hecho esto y le he quitado todos los alambres y todas las grapas, lo que hago es teñir esas pequeñas patitas. Las he teñido, las podéis teñir o bien con tinte para madera. Yo en este caso estoy utilizando aquel reparador que hicimos para madera hace tiempo. Os dejo aquí el enlace por si alguien no lo ha visto. Pues es eso lo que yo estoy utilizando, porque en él ya lleva tinte, pero vamos, incluso pues con cualquier pintura con color podríamos teñirlas, ¿vale? Mirad, como el fondo es bastante débil, es muy flojo, lo que hago es que le voy a pegar otra madera que la he sacado de otra caja de frutas, que tenía el fondo más duro, ¿vale? Entonces nada, lo pego con cola, lo dejo que se seque y ya está. Ahora le estoy colocando encima un trozo de guata doblado y una tela encima. Lo ideal sería goma espuma, pero como no tenía y el reciclaje es primo de la improvisación, pues he utilizado una guata que había por ahí. La tela que he elegido pues la voy grapando, primero por los lados, y una vez que tengo grapados todos los lados haré las esquinas. Si no tenéis grapadora podéis utilizar tachuelas de tapicero, que van muy bien y a mí me gustan mucho. Las esquinas se hacen así: se mete uno de los lados hacia adentro y se dobla la tela para que quede lo mejor posible. Una vez que ya la tenemos pues lo más arregladito posible, pues nada, otra grapa u otras dos grapas en cada lado y listo. Bien, aquí y aquí. Bueno, pues ahora pasamos a otra cosa. Vamos a coger hojas de periódico y vamos a hacer un trabajo que hemos hecho en otras ocasiones. Las doblamos hacia el centro y luego volvemos a hacer otro doble, de manera que quedan como cuatro partes. Ahora la estoy pegando con engrudo, podéis utilizar pegamento casero, engrudo, cola diluida, lo que queráis. Vamos a hacer bastantes. Aquí lo que estáis viendo es la manera de unir una a otra. Lo que hacemos es que las encolamos desde dentro y las juntamos. ¿Por qué? Porque así no nos queda ningún borde en el exterior. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque necesitamos 3 tiras de 4 hojas, de 4 páginas, y luego pues unas 20 tiras simples, 20 tiras cortitas. Las estamos entrelazando, metiendo una sí, una no, una sí, una no, y evidentemente les vamos a meter cola o engrudo, ¿veis? Pegamento casero aquí, bien, entre hoja y hoja. Una vez que tengo hecho esto, lo que hago es que pongo la segunda larga y después la tercera larga. Cuando ya tengo las 3 puestas, lógicamente ahora lo que hacemos es, si hemos pasado por arriba, pues pasamos por debajo, y si hemos pasado por debajo, pasamos por arriba, pero siempre encolando, porque esto le va a dar mucha más fuerza a nuestro mueblecito. Bien,
Las encolamos y las pasamos, ¿eh? Las vamos como trenzando. Esto ya lo hemos hecho en otros trabajos, hicimos un cubo y un bolso, hemos hecho cositas parecidas. Cuando ya tenemos las 3 tiras largas puestas, lo que haremos será ir intercalando tiras, ¿veis? Así, tiras de las cortitas hasta hacer pues todo la longitud que tienen las tiras largas, las tiras en las que hemos puesto 4 papeles de periódico, 4 papeles de revista unidos, ¿vale? Lo vamos trabajando poquito a poco y lo vamos a dejar secar, ¿eh? Es importante que las cosas sequen entre un tratamiento y otro. Una vez que ya está seco, fijaos qué largo es, lo que estoy haciendo es pintarlo. Solamente pinto la parte que está entretejida, porque la otra luego no se va a ver, ¿eh? Y una vez que se ha secado, lo que hago es pues darle una pátina, en este caso el famoso betún de Judea, que a mí tanto me gusta, ¿eh? La pintura que he usado, en este caso he utilizado una imprimación que tenía por ahí. Podríais utilizar cola teñida del color que quisierais o un acrílico, ¿eh? Aunque yo prefiero que sea algo que impermeabilice. El betún de Judea también impermeabiliza, ¿eh? Como veis, lo que hacemos es que no lo damos a toda la pieza y luego retiramos, ¿eh? Vamos dando a trocitos pequeños. En este caso lo he hecho en tiras de 3. Hago 3 tiras, las lleno de betún de Judea y luego lo retiro. Sabéis que me gusta mucho este producto porque impermeabiliza bastante. De hecho, antiguamente se utilizaba pues para impermeabilizar los barcos, con lo cual el acabado nos queda muy fuerte, y aunque le caiga un poquito de agua o en fin no haya que limpiarlo un poco, pues no va a pasar nada. Le damos a todo el papel, a todo nuestro tejido, y le vamos quitando. Siempre, como os decía, un trocito se pone y luego se quita, ¿vale? Una vez que ha secado, fijaos qué brillo tan bonito, y además queda como acolchado, no sé por qué se acolcha. Lo que vamos a hacer es la parte de arriba, la vamos a ir doblando, los trocitos que nos sobraban. Le doy la vuelta y los encolo de nuevo, ¿vale? Para que esta parte quede bien recta, porque esta parte se va a ver mucho cuando terminemos nuestro mueblecito, nuestra banqueta, ¿vale? Ahora estoy encolando los laterales de la banqueta. Como veis, le he puesto un plástico a la tela para que no se me manche, porque bueno, estas cosas ya sabéis lo que pasan, He hecho bastante cola y la voy a montar de la siguiente forma. Con el trenzado del revés coloco la banqueta en la posición, ¿veis? En la posición que quiero, que se vea el acolchado, y presiono. Una vez que esto lo tengo hecho, encolo la segunda cara, en este caso el lateral, y lo voy girando. Mirad, fijaos ahora lo que vamos a hacer, Lo que hago es que en la parte de abajo, en los trozos que sobra, que coinciden con las patas, los doblo, y los pego, porque si no luego va a ser más difícil de rematar y va a quedar pues más feo. Bueno, pues una vez que tengo esto hecho, seguimos el proceso igual que lo habíamos hecho hasta ahora. Encolo muy bien el lateral y le voy dando vueltas. Fijaos en el final. El final lo que hacemos es pues procurar que nos quede lo más centradito posible, lo más cercano posible, y con un poco de cola lo que vamos a hacer va a ser meter, ¿veis? Aquí lo tenemos. Lo que hago es meter una punta por la otra, así, de forma que prácticamente no se note una vez que esté seco. Hay que darle bastante cola porque ahí es la zona más delicada, en la que hay más posibilidades de que se rompa. No importa si la cola se nota un poquito, luego cuando seque la cola del carpintero sabéis que se vuelve transparente, con lo cual no se va a notar. Y también podríamos al final, cuando ya esté todo hecho y todo bien seco, bueno, pues si hay alguna zona que se nota un poquito, con betún de Judea
lo vamos a disimular muy bien. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es nada, las puntas que nos quedan hacia abajo las estoy encolando y las estoy doblando y metiendo hacia adentro. Si queréis, podéis forrarlo por dentro, pero yo sinceramente no lo he creído necesario. Para terminar, lo que hago es que en estas patitas, como son tan cortas, pues le estoy colocando unas ruedas. Nada, esto se pone una arandela, un tornillo y listo. ¿Por qué? Pues porque aparte de que es mucho más cómodo para desplazarlo de un sofá a otro, pues le va a dar un poquito más de altura. Como veis, el trabajo una vez terminado queda muy bonito. Lo podéis hacer evidentemente como queráis, imaginaoslo, pues yo que sé, con una tela negra y teñido en rojo pasión, la parte de los papeles. Queda muy bonito, es muy cómodo, es muy agradable y seguro que se os ocurre a raíz de esto y a partir de esto una versión muy propia vuestra y muy de vuestra casa. Espero que os guste, espero como siempre que me comentéis, que lo compartáis con vuestros amigos, esto me ayuda muchísimo, que le deis like, si no os habéis suscrito, suscribíos y aquí os dejo pues algunas otras cosas que hemos hecho en otros momentos por si os interesa echarles un vistazo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.